Juan, un gusto que hayas aceptado la invitación, bienvenido. Gracias. Y bueno, escuchabas la presentación. Sí. La idea es, como te decía fuera de cámara, tratar de ser lo más didáctico posible para advertirle al ciudadano común argentino cuál es la situación de la economía y qué puede presuponer y qué puede pasar a partir de esta situación. Bueno, mira, el mundo, digamos, tiene una situación bien complicada, lo sabemos, el mundo y la región. A nosotros, en la Argentina, lo que nos importa no es solamente lo que pasa en Japón, sino lo que pasa en el vecindario, es decir, en Brasil, en Chile, en Colombia, Bolivia, Perú, todo el vecindario. Y lo que está pasando es que el mundo le pega a la región, y por lo tanto la región está cayendo en términos de actividad este año, que no hay excepciones, porque digamos algunos caen más, otros menos, pero todos están afectados, básicamente porque en el mundo se comercia mucho menos, digamos, y porque no hay expectativas de que la cosa revierta saliendo muy rápidamente. Es decir, no es que digamos la pasé mal el cuarto trimestre y el próximo, digamos, dentro de unos meses todo va a estar normal. No, lo que se está esperando es un mundo que siga complicado, básicamente porque el sector financiero todavía no se recuperó completamente, digamos que apenas se está comenzando a recuperar, y uno sabe que de aquí en más va a haber poco crédito. Y esto vale para el 2009 y probablemente para el 2010 y el 2011. Lo cual no es poca cosa, quiero decir, porque uno lo mide desde la experiencia argentina, que esta economía es capaz de sobrevivir sin crédito, básicamente porque tiene muy poco. Sí. Pero para economías desarrolladas... Para el mundo no es lo mismo. No es una variable. Que no haya crédito significa mucho menos crecimiento, o sea, lo que se dice como menos apalancada en el crédito. El mundo va a estar con menos fondos. Así de que ese es el panorama internacional que te pega de alguna forma. Si vos querés, en términos políticos, el efecto jazz, digamos, lo que vino de afuera. Pero al efecto jazz le tenemos que sumar algo autóctono, digamos, algo local. Y ese autóctono es muy importante. Acá ha habido decisiones que provocaron una fuga de capitales muy grande, mucho más grande que la que está registrándose en otros países. O sea, hay fuga de capitales también en Brasil o en otros lados. Acá la fuga de capitales es muy grande. Estamos hablando de algún número entre 20 y 24 mil millones de dólares al año del sector privado. El sector privado está fugando ese dinero. Desde, yo diría, desde fines del 2007, pero sobre todo el 2008, primer trimestre del 2009. ¿Son cifras comparables a las que uno recuerda de la crisis del 2001? Lo que ocurre es que la fuga de capitales significa que no tenés, digamos que, si bien tenés un enorme superávit comercial, por ejemplo, la Argentina, o sea, uno dice, Argentina tiene mucho superávit, le sobran dólares, todos los dólares en realidad se están yendo, por otro lado, porque el sector privado, en la medida que puede, los fuga. Y la pregunta es ¿por qué? Digamos, es una pregunta que hay que hacerle a los cientos de miles de personas que fugan. Digamos, esto no es una fuga de 5 empresas, esto es una fuga bastante generalizada. Y esto significa falta de confianza que hasta ahora se mantiene, digamos, y que hace que la economía tenga menos financiamiento. Hay una contracción monetaria muy fuerte. Cuando vos tenés una economía... contracción monetaria es menos pesos circulando. Contracción monetaria significa menos pesos. Por ahora, en términos reales, en términos nominales, o sea, crece muy poco. Estamos hablando de un crecimiento de 3%. Por inflación, claro, hay menos pesos. Cuando vos decís que crece 2-3% al año, pero vos tenés una inflación del 20%, digamos, tenés un problema, porque se está cayendo la cantidad de dinero, la cantidad de mercancía monetaria que tenés financiera para operar en esta economía. Y esto es así porque la gente, digamos, eso lo ves, digamos, en que el Banco Central no acumula reservas, al no acumular reservas, al no comprar dólares, no está inyectando pesos. Todo esto. Obviamente el Banco Central trata de deshacerse de sus títulos, eso lo hizo durante bastante tiempo, de inyectar dinero de alguna otra forma, pero en realidad la política termina siendo contractiva. Contractiva en un periodo de contracción. Bueno, así y todo, todavía tenés una tasa de inflación bastante alta. Aclaremos el tema, o sea, tenés una economía cayéndose con esta contracción monetaria, a pesar de todo tenés una economía con inflación. Entonces, ¿qué es lo que nos da, en qué andamos hoy en día en la economía? La economía está cayendo, se está contrayendo bastante fuerte. Digamos, el cuarto trimestre del año pasado ya mostró prácticamente crecimiento cero interanual. Si vos mirás el trimestre contra el trimestre anterior, en realidad
hay una caída muy fuerte. Juan, nosotros te pedimos, precisamente como a los economistas invitados, les estamos pidiendo un gráfico que ellos crean relevante. A ver si lo podemos poner al aire, señor director. Y yo voy a tratar de explicarlo acá. Esto es lo que está contando Juan en este momento, que es la caída en el cuarto trimestre. La economía básicamente dejó de crecer. Sí, el cuarto trimestre contra el año anterior, cuarto trimestre prácticamente no crece, 0,6, 0,7 de crecimiento, o sea, nada, compararlo con el 8, 9 que venías antes. La barra que estamos viendo, que el televidente está viendo, que es una profunda caída, muy profunda caída superior al 12%, tiene que ver con el criterio que utilizan, que es para demostrar el ritmo anualizado que tendría la caída de la economía si cayeran durante todo el año lo que cayó en ese trimestre. Sí, ese trimestre cuando lo comparás contra el tercero, tuvo una caída, cuando lo comparás contra el inmediato anterior, tuvo una caída de casi 3%. Ese 3%, si se repite 4 trimestres, pasa a ser 12%. Esa es la mirada que uno tiene típicamente en el mundo. O sea, en el mundo uno trata de mirar lo que pasó en el trimestre y decir, bueno, ok, proyecto eso para todo el año. Y eso me da la evolución de todo el año. Bueno, el cuarto trimestre tuvo una caída muy fuerte cuando uno la mira contra el tercero. Es decir, hubo un cambio dramático en las condiciones. Y ahora todavía no se conocen las cifras oficiales del primer trimestre. ¿Cuál es la cifra que ustedes están proyectando en este gráfico? Nosotros estamos proyectando una caída año contra año de alrededor de 2,5% y, digamos, el trimestre con el anterior otro 2% que te daría un 8% interanual, ¿no? ¿Y para el trimestre siguiente? También caídas importantes. Es decir, tenemos un primero, segundo y tercer trimestre donde está jugada una caída de la actividad económica por muchas razones que van a dar un año cayendo alrededor de 5%, ¿no? O sea, estamos en problemas. Estamos con una caída de la actividad severa todo este año. Juan, en el próximo bloque lo que te voy a pedir es tratar de explicar precisamente, a partir de reconocer estos problemas, que es algo que no estamos haciendo, por lo menos no está haciendo el gobierno, ¿cuáles son las recetas que se pueden aplicar para mitigarlos? Está claro que el contexto internacional no va a ser positivo por los próximos años, que vamos a tener un problema externo, que nos van a comprar menos productos. Entonces me parece que todo empieza a depender mucho más del mercado interno, de qué hagamos con el mercado interno o con los socios comerciales. ¿Cuáles serían las recetas que recomendarías como para enfrentar este escenario que, como vimos, es complicado? Pero eso en el próximo bloque.